Ya, buenas tardes a todas. Espero que estén bien. Estamos en esta segunda sesión del taller de mediación en lectura infantil en el marco de un proyecto financiado por el Fondo de Fomento del Libro y la Lectura en la convocatoria 2022. Vamos a dar el pase a Violeta para que realice entonces la síntesis de lo que se conversó la sesión anterior, la primera, y podamos dar curso a la actual. Ya, Violeta. Perfecto. Bueno, muchas gracias por estar acá esta tarde, bienvenidas. Tenemos entonces a Carol, ¿cierto? Y a Grisel, que la semana pasada no nos acompañaron, ¿cierto? Bueno, saludo a Alejandra y a Edith. Muy a grandes rasgos, lo que comenzamos a ver la semana pasada fueron las concepciones bien generales de una mediación lectora, de qué sería, pero vamos a ir desarrollándola igual en estas sesiones que nos quedan. También en cuanto a los libros que vamos a conversar acá, los libros que son parte del proyecto, que los tengo acá, se los voy a mostrar, que van a ser como lo que vamos a trabajar. Y también mandamos un correo con unos textos teóricos que vamos ahora a colocarnos de acuerdo para cuál vamos a comentar desde la siguiente sesión, porque tienen que ver como con un poco más de profundidad, una visión crítica de la niñez y también sobre el rol de las personas adultas en esto, ¿cierto? Porque hablamos como de literatura infantil o de literatura para la niñez, pero es desde la mirada de un adulto, ¿cierto? Nos vemos acá niños, niñas que están creando. Así que igual es, sin lugar a dudas, un espacio que tenemos que reflexionar, pues somos las personas adultas quienes estamos desde creando los textos o desde haciendo la tarea de mediadoras, mediadores. Eso como a grandes rasgos, y también vamos a proyectar que estén pensando sí o sí en una mediación para un destinatario, niña, niño, adolescente. Bueno, más que todo quizás hasta cierta edad lo que nosotros vimos acá es desde la primera infancia, primero año, hasta como los 10, 12 años más o menos lo que vamos a trabajar, ¿ya? Así que eso, no sé si tienen alguna duda quienes no vinieron, obviamente pueden preguntar continuamente, pero la semana pasada fue bien general, bien como conocernos, así que eso, no sé si tienen alguna duda. Muchas gracias, Violeta, por la... Se silenció. A ver, ahí, A ver. ¿se escucha? ¿Ahí sí? ¿Se Sí, escucha? ahí sí, sí. ¿Sí? No, Perfecto. que hice cambio de nombre, porque está, mi nombre es Lina. Estoy usando un Zoom de una colega. Así que no soy Carol, soy Lina. Eso nomás. Sí, y ahí, bueno, para que se presenten también brevemente las personas. Lina, yo conozco a Lina personalmente también. Ella viene del mundo, digamos, está bien interiorizada en el tema porque, bueno, ella trabajaba y autora de varios libros de literatura infantil, ¿ya? Así que también podemos aprovechar digamos, su visión desde dentro, ¿ya? Hoy no sé qué pasó con la Viola, se cayó, parece. Sí, aquí me está diciendo por el WhatsApp que parece que se le apagó el computador, así que vamos a esperar que vuelva a entrar, ¿ya? Eh, Mientras esperamos, entonces, bueno, yo comento eso para que también se vayan conociendo. No sé si Grisel tiene puede comentarnos mientras tanto cuál es su motivo, su interés, así como Edith nos comentó también la sesión anterior que tenía el interés bueno, ella trabaja en una biblioteca comunitaria, si mal no recuerdo, ¿no? Y también Grisel, si nos puede contar también sobre su interés por estar acá. Sí, agradecida también de estar acá y poder compartir esta segunda clase. La primera me la perdí por un asunto personal,
pero estaba pendiente también de estudiar lo que enviaron por el WhatsApp. Y contarles de que yo trabajo con niños y adolescentes en salud mental, entonces trabajo como trabajadora social, asistente social del hospital psiquiátrico. Entonces queremos generar todo tipo de actividades que tengan que ver con el fomento de la lectura al interior del hospital, y también trabajo, muchas veces trabajo en el Gustavo Fritz, en pediatría, en todos los lugares donde hay niños que están hospitalizados. Entonces, la idea también es poder generar en esos espacios formas de literatura, formas de leer, otras alternativas también, colectivas, poder transmitir también la lectura. Y por eso me interesa harto. Y personalmente como porteña participo de varias organizaciones también, colectivos también de Valparaíso. Vivo acá en el Cerro Alegre y siempre estamos pendientes de poder crear espacios para las niñeces. Ya, disculpen que se me apagó el computador, está pseudo cargando, así que... Ya. Ya, Entonces, bueno, Sí, algo era ahí muy puede interesante. escuchar de Lina y súper. de... Ya, oye, ¿ustedes saben aquí cómo se hace para dejar a una persona como anfitrión? Porque yo me tengo que salir, entonces quería dejarte, Viole, ahí a cargo. Tú en el lado de mi nombre colocas como algo de anfitriona, te va a salir ahí. A Como ver, dejar detener, anclaje, hacer anfitrión. Pin, eso. ahí está. Ya, igual cualquier cosa voy a estar atento al WhatsApp, ya, si que se da alguna Súper, situación, perfecto. me avisa. Ya, que estén muy Ya, bien. gracias. Ok. Ya. Bueno, yo, para quienes no estuvieron la semana pasada, mi nombre es Violeta, soy profesora de castellano, de media, y en los últimos años me he especializado en mediación lectora para público infantil y juvenil, acá en la USACH, en Santiago primeramente, en un diplomado muy bueno, y luego en España, en un lugar que está bien especializado en eso, la Universidad de Castilla-La Mancha, que tienen un máster de promoción a la lectura infantil y juvenil. Luego vamos a hablar como el concepto de promoción lectora, que acá todavía en Chile está como medio relación, todavía no se habla mucho, que es al último año sí, de promoción del arte y de la literatura. Y bueno, soy de Valparaíso, estoy ahora en este momento en el plan, por acá por Condel. Sí. Bueno, también soy presidenta del colegio de profe regional, así que por eso incluso estoy acá en la oficina del regional, así como que pueden ver hacia allá, está Condel, estamos de un piso 6, aquí abajo está como el municipio, pero al frente de Condel. Así que eso, vamos a conversar durante próximos, con este cuatro martes más, así que como todas somos de cerquita, incluso quizás si después podemos juntarnos presencialmente también, al menos para mí sería encantador en algún momento poder hacerlo. Así que esto, vamos a conversar hoy sobre un concepto que es la animación lectora. Y también un poco de la promoción de la lectura. La semana pasada leímos un poquito de Gabriela Mistral sobre su concepto de pasión de la lectura, y justo yo acá tengo mi libro de la Gabriela, se los voy a mostrar, que ojalá lo puedan tener, va a salir una reimpresión ahora este mes por la editorial de la Universidad del Paraíso, que es se llama Gabriela Mistral, Pasión de enseñar, su pensamiento pedagógico, que para mí al menos es trascendental. Creo que se nos ha negado por muchos años el pensamiento pedagógico de Gabriela Mistral en cuanto a una visión absolutamente crítica en un momento donde la educación, luego de aquello, sí cambió en Chile por bastante años, sí tuvimos una educación bien fuerte. Yo creo que la mayoría, quizás ustedes que están acá, vivieron un poco de aquella educación pública, ¿cierto? Que tenía una visión mucho más allá del utilitarismo de hoy en día, ¿cierto? La educación hoy en día, sí o sí, al estar plasmada en un espacio neoliberal donde todo tiene que servir para algo, hoy en día la educación simplemente, y también la lectura y las artes,
está con un fin, ¿cierto?, en el plan escolar. ¿Cuál es ese fin? Que a las niñas, a los estudiantes adolescentes les vaya bien una prueba, finalmente. Alguien puede, que una prueba de selección universitaria, o también la prueba CIMSE, que incluye ciertos beneficios para los establecimientos educacionales, ¿cierto? Y también desde una visión de la competencia, personas consideran que es bueno tener a sus hijos en un lugar donde le exijan más, y ahí sabemos todas las visiones que podemos tener de la educación. Gabriela Mistral, en este libro, ella, dentro de todas las visiones que ella tiene, también habla de la pasión de la lectura, que fue lo que leímos la semana pasada, y ojalá puedan volver a ella, ojalá se lo puedan comprar. Este libro está como refinanciado, me parece que ya esta semana va a salir, porque lo saca del colegio profe, si alguna es profe o tiene alguna conocido, vamos a hacer incluso un taller de lectura de este mismo libro, nos van a donar el libro, ella habla esto del dar apetito, de la apetencia del libro, del placer, y que siempre tiene que estar agregado, ¿cierto?, a la pasión. ¿Por qué es importante volver siempre a ella? Porque ella habla que la lectura está siendo asesinada, que los maestros hierran mucho, dice ella, con esto de meter información o meter la lectura a la fuerza, y muchas veces no comprendiendo una conexión primaria. Así que por eso que yo quería volver a aquello, volver a Gabriela Mistral por su relación con el apetito de la lectura, y cómo tenemos que hacer una conexión. Conexiones, siempre tenemos que acudir a lo primario, acudir a lo que la persona a quien vamos o queremos realmente mediar un proceso de lectura conoce y también le es cercana, ¿sí? No podemos llegar desde una lejanía absoluta, porque si no, obviamente, vamos a latear, ¿cierto? Voy a mostrarle acá un PowerPoint para hablar unos conceptitos para que conversemos en torno a qué es la lectura, a qué es la animación lectora, y bueno, luego voy a preguntarles de sus experiencias también, porque yo estoy segura que ustedes acá ya han trabajado con mediación anteriormente. Vamos por allá. Ya, bueno, ¿qué es la lectura? Creo que además que acá todos lo sabemos, lo hemos interiorizado, ¿cierto? Pero sabemos que la lectura es un proceso global que obviamente va más allá de la simple decodificación. La semana pasada ya conversábamos que desde cuándo alguien comienza a leer, desde cuándo comenzamos la mediación lectora o estar ahí ayudando, ¿cierto? Guiando, haciendo atractivo algo. ¿Desde cuándo debe ser? Bueno, comenzamos a leer desde antes de decodificar, pero la lectura, como nosotros la conocemos, es un proceso de codificación mecánica, donde leemos ciertos signos gráficos, ciertos monitos, ciertos dibujos. No se trata solamente de identificar las palabras de manera correcta, de leer cuántas palabras por minuto, como en muchos lugares se tiene que hacer, por ejemplo, medir la velocidad lectora. Obviamente eso influye, pero realmente eso no es leer, sino que la lectura realmente implica la interpretación de un texto, entregarle un significado, comprenderlo, obviamente a través de ciertas variantes, influye mucho los conocimientos previos que tengamos, ¿cierto? Las visiones de mundo, y también el momento en que estemos. Por eso cuando uno relee un libro, o una lectura cualquiera, van a ser otras lecturas siempre, ¿cierto? Bueno, la lectura también es un proceso dinámico donde se interactúa de manera permanente entre el lector, lectora, el texto y también el contexto, ¿cierto? Desde donde se fue producida la obra hasta desde donde yo la estoy leyendo. Y la persona que está leyendo construye cierto significado utilizando la información que le entrega el texto,
los conocimientos previos sobre el tema y también realiza muchas operaciones mentales. Por eso yo voy a comenzar ahora, lo voy a sacar un poquito la pantalla completa para comenzar a compartir el libro que vamos a trabajar hoy. Es este. Dice, lo ven al revés, ¿cierto? No ven cómo está, nadie lee de manera fácil ahí, ¿cierto? Está como modo espejo, no, al revés. Se llama Prohibido besarse, es un libro que es de la editorial Takatuka, que es un texto español, es una editorial española, y el título original está en alemán, ¿sí? Así que no se llama Kusen Worten. Y es del año 2020, y luego ya en España fue editado el año 2021. Esto lo vemos en esta parte de acá, esta información. ¿Saben alguien cómo se llama la información chiquitita que está, donde un libro no entrega la información? ¿Alguna de ustedes cómo se llama eso? ¿Dónde está como el año, la editorial, ¿no? ¿Alguien lo sabe? Se llama colofón, es una colofón donde puede incluso estar hasta el tamaño, el papel, el peso, toda esa información es re buena. Bueno, Prohibido besarse, podríamos desde esta visión de los conocimientos previos, hay como dos animales que no son de la misma especie, ¿cierto? Son como un conejo y al lado como un tipo de oso, puede ser, perdón, de estos osos hormigueros, ¿cierto? Son como diferentes. Entonces ahí realmente podemos pensar a través del conocimiento previo que tenemos, que son animales distintos, de que es estar prohibido, quizás hasta volvamos al colegio, donde en los colegios todavía el amor está prohibido dentro de los recreos. A mí eso creo que es terrible, no poder, qué mejor cosa que prohibir en vez de guiarnos a los estudiantes qué cosas pueden hacer en el espacio público o no. Bueno, entonces como que podemos volver a través de los conocimientos previos, solamente lo que tenemos como la portada, ¿cierto? Y es una muy buena cercanía primaria. Luego, bueno, voy a seguir aquí compartiendo. También en la lectura comenzamos a realizar construcciones de significado que intervienen ahí en ese proceso de significación muchos factores que van desde lo afectivo, desde lo emocional, las vinculaciones personales con la lectura, en cuanto a las expectativas, en cuanto a la necesidad satisfecha, a la identificación, al placer proporcionado, y también obviamente a los valores, a los estímulos del medio social. Sabemos que para algunas personas, quizás niños, niñas que tienen una estimulación constante, ¿cierto?, con libros, les es más fácil o les es más natural. Pero, o también les es muy natural al que nunca se ha acercado a libros a estas edades, o sea, hablemos de los 5, 6 años de adelante, cuando ya hasta los 9, donde ya adquirieron la decodificación del lenguaje, para muchos de esa edad es natural tomar un libro, pero para muchos otros no lo es natural, ¿cierto? Sí, pero sí es natural ver TikTok, por ejemplo, hoy en día, o ver YouTube, o ver las plataformas de streaming donde se pueden ver de manera constante, ¿cierto? Todo lo que uno quiere. Obviamente, la valoración social de la lectura, como dice acá en el último párrafo, es muy, muy importante. Hay estudios, y yo creo que no necesitamos quizás tanto estudio para darnos cuenta que si los adultos que están alrededor de un niño no leen, es como complejo que esto pase, ¿cierto? Hace poco estuve en Puerto Ideas de Bio Bio, ahora Valparaíso viene a Puerto Ideas este fin de semana, que es este gran festival de ponencias intelectuales, espectáculos, muy, muy bueno. Hablaba una mujer europea que hablaba sobre los estudios que están realizando, que en una casa no se lee, es difícil o casi imposible, decía ella, que
una persona, sobre todo tan chica, ¿cierto?, pueda comenzar a leer así como de manera como tan natural o un tanto deseo. Porque obviamente no es, si no es valorado en su medio, es bien complejo. ¿Alguien tiene alguna, pueden ir cuando deseen levantando la mano para la parada, ¿ya? Bueno, la animación lectora es una acción dentro de la promoción de la lectura o de la vinculación de la lectura, este concepto de mediación que tenemos hoy en día, que está dirigida a crear un vínculo entre la lectura misma, entre el material específico y un grupo o un individuo buscando crear un gusto por la lectura. ¿Habían oído hablar de la animación de la lectura? Este concepto tiene como objetivo crear primeramente un vínculo. Si nosotros no creamos un vínculo con quienes vamos a mediar, es bien complejo. ¿Y cuál es ese objetivo de este vínculo? Es realmente buscar crear, ¿cierto?, el gusto por la lectura. Los gustos son todos creados de manera personal o a través de una mediación donde hay una persona que ya tiene este gusto ya siendo parte de uno. Por eso es re importante que las personas que somos mediadoras de la lectura nos tiene que fascinar esta cuestión, porque si no, la verdad, es bien difícil. Obviamente no vamos a llegar con los mismos textos que quizás para nosotras son estimulantes a partir de todo nuestro pasado lector o de las vivencias que tenemos como adultas, porque muchas veces ese era el problema. Pues. Queremos, no sé, que nuestra niña, nuestros niños vibren con los mismos libros que nosotros, nuestra infancia, nuestra adolescencia, nos hicieron un gran sentido. Es necesario crear un vínculo con el grupo. Lo más probable es que yo creo que ustedes van a trabajar con alguien que quizás conozcan, así que me gustaría que como que después fueran interviniendo ahí. Bueno, la animación lectora busca crear el gusto por la lectura y también que se conecte con el material específico de lectura, y donde lo más importante sea, cuando vamos a leer, leer. Y eso significa que muchas veces hemos llenado como de juegos, de múltiples cosas alrededor la lectura, y poco se lee. Cuando queremos leer, tenemos que enfocarnos en eso, ojalá estar desconectados de otro estímulo, sobre todo de lo audiovisual. La lectura compite, ¿cierto?, con lo audiovisual en un proceso que es completamente diferente, ¿cierto? O sea, quienes hemos trabajado la lectura en voz alta, que es uno de los aspectos que se concreta la animación lectora, necesitamos tener un clima propicio para aquello, ojalá un espacio donde haya silencio, ojalá, si que vamos a colocar una música de fondo, que sea una música sin letra, que sea un espacio completamente agradable para conectar en ese momento con quienes vamos a estar mediando. El acto en sí de la lectura tiene que ser el protagonista, porque realmente animar, como dice acá, es motivar, es contagiar, es hacer llegar, es despertar el interés, la curiosidad. Ojalá que tengamos también en ese momento también nosotros ánimo, obviamente, porque a veces creemos que leer también tiene que ser como una obligación, que leer por gusto tiene que ser una obligación, y eso es una de las peores cosas que podemos decidir. Procurar tener un entorno agradable, llamativo, eso nos sirve obviamente como un anzuelo para atraer y mantener el interés, pero el núcleo y el centro tiene que ser la propia acción de la lectura. Así que ahora voy a dejar de compartir acá para compartirles el libro que tenemos acá por la editorial. Lamentablemente no lo tenemos como escaneado. Bueno, este es, como les dije, un texto que es de tapa dura. Por atrás tiene otros monitos que también se están besando, son dos tortugas, una que tiene lentes y la otra tiene como un carrito, y tiene unos peritos parados.
Y acá en la contratapa dice, los animales se han quedado de piedra, han visto al señor Tejón besando a la señora Liebre, y el señor Tortuga besando al señor Tortuga. Increíble, pero eso es posible. ¿Cómo no va a ser posible? Cuando nos queremos, nos besamos y ya está. Así de sencillo. Ya. Si nosotros vemos esto, ¿qué creen ustedes? ¿De qué se va a tratar este librito álbum? Luego vamos a recapitular lo que es un libro álbum. Les escucho. No quiero hablar sola. Yo creo que trata de besos. De amor. beso, de amor. Ya. Expresar los sentimientos a quien quiera. Expresar sentimiento a quien quiera. Sí. Vamos a ver qué sigue, ¿ya? Tenemos acá esta parte. ¿Alguien sabe cómo se llama de los libros? Esta parte. En este caso es amarilla. La guarda. Se llaman guardas. Guardas, sí. Están acá en los dos lados. En el mundo de la literatura, de la ilustración, es muy importante las guardas, porque obviamente ahí los diseñadores entregan bastante como su arte reflejado de diversos modos. Hay algunos que solamente ocupan un color, acá creo que todos, algunos ocupan colores, otros pueden ocupar un diseño aquí mismo. Bueno, acá es amarillo, ¿sí? Y luego tenemos la información del colofón que decíamos, luego se nos repite el título, están las personas que son la autora de arriba, y abajo dos chinitos también muy cerquitas una de la otra. Y luego vemos más besos, hay un tigre, con otro tigre, que dice, el señor tigre besa a la señora tigresa. ¿Sí? Vemos que están en un ambiente muy de la sabana. Luego tenemos un hipopótamo y una hipopótamo, y dice, la señora hipopótama besa al señor hipopótamo, está en el agüita, súper felices. Y unos pececitos. Sí, había también dos pececitos que también se están besando. Muchas Sí. gracias, Alejandra. Están chiquititos. Luego también tenemos al señor y la señora zorra que también se están besando. El señor y la señora zorra. El señor zorro besa a la señora zorra. Ahí están. Y hay unos honguitos al lado y está la Sí. chinita que estaban al interior. Luego tenemos la señora koala besando al señor koala, y también hay unos pajaritos que están ahí muy cerquita uno del otro, como en casi posición de besito. Luego también tenemos la misma especie, el señor pingüino besa a la señora pingüina, y por otro lado tenemos como dos monitos de nieve ahí en un hielo flotante. Bueno, luego acá tenemos la portada, tenemos lo que está en la contratapa, y tenemos como unos gansos. Y el texto dice, el señor Tejón, es un tejón el animal este que vemos. Sí. El señor Tejón besa a la señora Liebre, el señor Tortuga besa al señor Tortuga, y la señora Pata besa a la señora Pata. Son preguntas que tenemos ahí, así como podríamos responder que sí, ¿cierto? En este caso se están ahí besando de manera como muy ya directa. Y ahí aparecen así como los personajes que se besaron con sus mismas especies, señor y señora, y dicen, un momento, aquí hay algo que no encaja, dicen ellos, mirando hacia la otra parte del libro, donde están los otros que se andan dando besos con otro tipo de personas. Y ellos preguntan, ¿por qué? Con una cara así como muy desde el preguntar, no tiene sentido, ¿cierto? Y bueno, acá los mismos personas, animales que estaban dándose besos con su otra parte femenina o masculina, responden, porque el señor Tejón solo puede besar a la señora Tejón, porque el señor Tortuga solo puede besar a la señora Tortuga, y porque la señora Pata solo puede besar al señor Pato. Y luego tenemos acá la imagen, están los dos pececitos ahí,
y luego están los tortugos, y dice el texto, el señor Tortuga quiere tanto al señor Tortuga como la señora hipopótama al señor hipopótamo. ¿Por qué siempre, por qué tiene que ser siempre así? Perdón, era esa primera hoja, ¿por qué tiene que ser siempre así? Y están dos veces ahí besándose, y luego hablan de que si ellos se quieren, señor Tortugo con el otro señor Tortugo. Y luego están las señoras Patas ahí queriéndose, y el texto dice, la señora Pata quiere tanto a la señora Pata como el señor Zorro a la señora Zorra. Y luego, y el señor Tejón quiere tanto a la señora Liebre como el señor Tigre a la señora Tigresa. Y cuando nos queremos, dice acá en amarillo, nos besamos. Así de sencillo, dice el texto. Pues claro, así de sencillo. Y ahí termina este libro álbum, donde todos comprenden que si nos queremos, nos podemos dar besitos entre diferentes seres. Incluso ahí como que es bien lindo porque muestra como el zorro con el pingüino, y ahí la señora señor Tortuga con el hipopótamo y la señora Pata se dan cariñito. Y luego tenemos otra vez la guarda del otro lado y termina, ¿cierto? Bueno, esto es un libro álbum. Recordar que los libros... ¿Alguien sabe lo que es el libro, la diferencia de un libro álbum y un libro ilustrado, para que no tenga que hablar yo? ¿Alguna como pista por ahí? ¿No? Edith por ahí, Lina, Grisel, ¿no? Alejandro. No, yo no sé. Pero me encanta. A ver si recuerdo libro. algo, aunque yo que estoy como ya está media cansada. El libro ilustrado es cuando se va narrando el texto, se va mostrando lo que va narrando el texto. Por si dice un conejo blanco va caminando, va el conejo blanco caminando. Y el libro álbum es la imagen, vale tanto como es igual al texto. A veces sin texto hay libros, los libros silentes. Equivale lo Muy mismo bien. la imagen, se lee la imagen y se lee el texto. Perfecto, sí, mire, es una perfecta aproximación. El texto ilustrado es quizá lo que siempre estuvimos acostumbrados a leer, donde en alguna novelita, así como para primero año, habían como unos monitos de repente. No sé, Papelucho, por ejemplo, como que había, a veces aparecía Papelucho, es como es un libro ilustrado que podía tener así como un accesorio, donde sí o sí el texto se podía incluso leer sin el dibujo y íbamos a comprender lo mismo, ¿cierto? Sino que igual muchas veces era como un gancho, sobre todo para los primeros años, como así como que tiene dibujos para leer algo. Donde no cambia nada, no aporta nada la ilustración de manera básica. Y el libro álbum es un tipo de libro que nace en Europa como hace unos 30 años atrás, más o menos, luego se comienza a masificar y llega así como a Latinoamérica de manera masiva en los últimos 10, 15 años, incluso yo diría los últimos 6, 7 años de manera masiva. Y es este libro que no solamente es para primero año, no es para niñez solamente, sino que pueden haber libros, álbum, que sean también para todo público, incluso un mismo texto que puede perfectamente ser leído, ser interiorizado por alguien que tenga hace 6, 7 años, una persona de 30 años. Es como el Principito, que el Principito uno lo puede leer cuando es chica y después cuando grande y es otro el significado y es otra la vuelta, bueno, también. El libro álbum en sus páginas puede sí o sí entregarnos información extra, ciertas imágenes. Por ejemplo, acá teníamos que cada ciertas páginas había como un monito extra que nos entregaba otra información, ¿cierto? Donde el texto se complementaba sí o sí con la imagen. Incluso acá podríamos haber leído el texto sin la imagen y hubiese sido otra historia. Si no hubiese
por ejemplo, en la parte del final, el final hubiese sido otro si no tenemos que están ahí todos y todas las personas que salen en la historia luego como haciéndose cariñitos, ¿cierto? Ahí como que nos cambia el final. No es solamente terminar diciendo, pues claro, así de sencillo, como dice acá, es más que eso, ¿cierto? Como también decía Edith, el libro álbum puede incluso no tener texto, puede solamente ser una compaginación de imágenes que están contando una historia, ¿cierto? Así que el libro álbum, obviamente, lo que dijimos acá es muy, muy básico, ustedes igual pueden seguir investigando. Se ha hablado como libro álbum como una gran revolución de la literatura de la LIJ, que la LIJ es la literatura infantil y juvenil, la pueden ver en muchos lugares. Bueno, acá entonces vemos que tenemos un texto muy bueno para mediarlo con ciertos años. ¿Cuáles creen ustedes que serían como los años, o desde qué edad en adelante podríamos mediar el prohibido besarse? ¿Qué piensan ustedes? Yo me quedo dando vuelta de algo que dijiste al inicio con la Gabriela Mistral y lo quiero conectar con lo que estás preguntando ahora, que me acordé de una anécdota. Yo soy profe y trabajé mucho tiempo también en Valpo y yo estoy ahora hablando desde Ancud, Chiloé. Así que no estoy tan cerca ahora, pero sí soy porteña también y creo que el conocimiento de la escuela, en algo que dice la Gabriela Mistral, esto de que me parece súper interesante, que como que el amor estuviera ausente en la escuela, por eso la necesidad como de volver a, ¿cómo decirlo?, a sentirle el gusto, a la ternura, al amor, a las relaciones humanas de otra manera. Por eso cuando tú hacías la pregunta, ¿de qué se trata el libro? Yo siempre me trato de conectar con la niña, antigua ya, y que en general es lo que te dicen los niños. Ellos no te van a decir esto es un libro de inclusión o que es un libro que trabaja la diversidad. Te van a decir probablemente lo que uno debiera conectarse, besos, cariño, como decía la compañera. Porque de verdad que yo creo que estamos bien obstaculizados por nuestras propias, pongámoslo en el concepto tranca, pero que tienen que ver muchísimo, y ahí yo paso como a la esfera de la problematización como docente, es que los profes y las profesoras y los profesores estamos con un tema súper difícil de animar un libro que tenga estas características, si es que no partimos del hecho de que es un libro que puede tener muchas interpretaciones y que va desde la no comprensión de cosas que nosotros queríamos que se aprendieran, que simplemente no van a ocurrir, porque las toman desde otra perspectiva las niñeces, y ponernos a nosotros en tensión. Por eso esto me quedo dando vuelta algo que dijiste también de una autora, parece, del Puerto de Ideas, de que es súper difícil leer en ambientes donde no se ha promovido desde pequeño la lectura. Sí, yo creo que es difícil, pero no imposible. Y lo digo no poniéndome así como en el centro, pero como ejemplo, yo vengo de una familia donde mis abuelos eran analfabetos. Entonces, ¿qué tenían ellos? Historias orales, y bueno, mis padres sí fueron a la escuela y yo acompañé a mis abuelitas a un programa maravilloso que había en el periodo de la Unidad Popular, donde se abrieron la escuela incluso a los adultos mayores y a las personas analfabetas. Ahí estaba muy fuerte Paulo Freire, que estaba en Chile promoviendo la alfabetización. Entonces yo acompañaba a mi abuelita y hacía de profe de ella. Wow. Yo tenía 6 años y le revisaba sus tareas. Ese fue como el primer acercamiento a ser profe, parece. Pero entonces, sin tener una base, por así decir, social, sí estaba la promoción de la cultura popular a través de la historia narrada. Entonces, Chile es un país, yo creo, como toda Latinoamérica también, de mucha historia oral. Entonces, si bien no existe el papel, que además es re caro en este minuto, las bibliotecas están llenas de libros también en la escuela, pero si esto no se
vincula desde lo afectivo, yo creo que es más complejo. Y lo afectivo está en la abuela, en el abuelo, cada vez más, obviamente más presente lo laboral. No es la abuelita antigua, el abuelito que estaba muchas horas en la casa, la tele, todo lo que decías tú, los medios de comunicación, el WhatsApp y todas las TikTok y demás. Sí, yo creo Acá que... mismo, Ujú. la semana pasada leíamos, ¿Ya? donde la Gabriela Mistral dice, conectando con lo oral, dice, la primera lectura de los niños sea aquella que se aproxima lo más posible al relato oral, del que viene saliendo, es decir, de los cuentos de viejas y los sucedidos locales. Exacto. Folclor, mucho folclor, todo el que se pueda, dice Gabriela, que será el que se quiera. Se trata del momento en que el niño pasa de las rodillas mujeriles al seco banco escolar. Bueno, yo creo que bueno, en este mismo libro, está en resumido todo su pensamiento pedagógico, comienza con el decálogo de la maestra, donde el primero el número 1 de este decálogo dice, ama. Si no puedes amar mucho, no enseñes niños. Y yo así creo que para mí eso es todo, así como que incluso me da como ese proceso tan intenso de que si realmente no podemos amar y mucho, mejor no enseñemos niños, no nos metamos en esta gran labor donde lo primero es el plano emocional y esperemos que realmente con un cambio de paradigma educativo no entendamos que primeramente lo que tenemos que ir guiando, formando, ayudando al niño es a su aspecto socioemocional. Creo que eso tenemos que entenderlo como algo primordial, donde el acercamiento de la lectura tiene que ser a través del querer comunicarnos cosas que suceden, de a través de la palabra poder saber qué está pasando al otro lado, de que sea una guía incluso para que pueda comunicar cosas, ¿cierto? Y también se pueda entretener y se pueda cultivar y pueda curiosear el mundo, ¿cierto? La lectura tiene que ser como multifocal y multidimensional. Por lo tanto, siempre incluso al final vamos a compartir sobre la pasión, su vida que habla Gabriela Mistral, que en el mismo capítulo de Pasión de Leer, bueno, ella en este libro tiene muchas pasiones, habla muy crítica también, muy crítica al profe, para el profe Herodes, así como ese profe que uno nunca quiso tener y que lamentablemente tuvo, y que todavía existen en este microfascismo que puede ser el aula de clase. Bueno, siguiendo con lo que estamos, vamos a hablar de un concepto que está muy ligado a la animación lectora, que yo, si alguien me pregunta así como, ¿qué es la animación lectora? Es nada más que como tratar de transmitir, ¿cierto? Esta pasión por la lectura, el medio que es a otras personas que no la tienen. Y dentro de esa concepción de animación a lectura es también la promoción de la lectura. Y ahí les voy a compartir otra vez la pantalla. Vamos a ocupar el concepto de Osorio, luego les voy a compartir la bibliografía que habla de la mediación lectora, de la promoción de la lectura. Dice que la promoción de la lectura es una acción o un conjunto de acciones que son dirigidas a un individuo, en este caso estamos hablando, ¿cierto?, de niñez, que también puede ser un grupo, donde la lectura se eleva a un nivel superior de uso, de tal modo que sea asumida como una herramienta indispensable para nuestra condición vital y civil, ¿cierto? Eso es como lo que las personas así lo han definido, como que la lectura realmente es un medio no solamente para el disfrute, sino que también para formarnos y para ser ciudadanas, ciudadanos, personas que podamos a través del conocimiento del mundo poder en algún momento ser ciudadanos libres, ¿cierto? Ser personas que podamos realmente emanciparnos a través de la transformación individual y colectiva. La eficacia de la promoción de la lectura vendrá
siempre determinada por el nivel de comprensión que se tenga del proceso lector, porque realmente entender que la lectura va más allá, ¿cierto?, de la decodificación o de la comprensión, y después de evaluar cómo se ve actualmente en los colegios, es algo que no estamos viendo bien, ¿cierto? No la estamos trabajando bien. Hoy día la lectura en el mundo educativo puede no tener ninguna relación con la realidad post una prueba. Por lo tanto, sabemos que hoy en día en un establecimiento educacional la promoción a la lectura, la animación a la lectura por disfrute, o si la sacamos de la lógica del disfrute, como comprendida como una herramienta para comprender el mundo, puede estar completamente alejado de estos criterios básicos. Bueno, vamos a entender la promoción de la lectura como un proceso que es intencional, que es sistemático, mediante el cual podemos desencadenar en el individuo y en una comunidad la necesidad de conocer, de comunicar, de construir a través de la lectura y de la escritura con la misma naturalidad con la que se vive. Por eso como que somos mistralianas acá, porque la idea mistral en su mismo texto, ella dice, ¿cierto?, que la faena en favor del libro que corresponde cumplir a maestros y padres es la de despertar la apetencia del libro, pasar de allí al placer del mismo y rematar la empresa dejando un simple agrado promovido a pasión. Lo que no se hace pasión, en la adolescencia se desmorona hacia la madurez relajada. Hacer leer como se come todos los días hasta que la lectura sea como el mirar, ejercicio natural, pero gozoso siempre. El hábito no se adquiere si no promete y cumple placer. Para mí, así como que entender que obviamente sabemos que van a haber lecturas que no siempre sean placenteras, porque leer, no sé, de ciertas cosas cuando uno ya es grande o un niño se da cuenta a ciertos años que parece que el sistema o todo el mundo exterior puede funcionar realmente de manera catastrófica, pero al menos saber que por medio de la lectura podemos llegar, ¿cierto?, a conocer otras realidades, eso cambia el foco. Por tanto, la naturalidad de la lectura es lo que queremos como promotoras, como promotores del libro, poder transmitir. Y ahora a mí me gustaría escucharle a ustedes, si a alguien le gustaría comentar cómo ha sido, ya sea que ustedes lo ven así como, pucha, al parecer yo sí he mediado, a mí sí alguien me medió la lectura, he podido transmitir un poco esta pasión loca, porque hoy en día es como más complejo, incluso yo creo, ¿cierto? O sea, si hace 10 años atrás lo veíamos como algo medio extraño, medio difícil, yo creo que hoy día como que competimos con todo, y también porque las personas no nos limitamos, porque yo incluso al hablar de personas, lo de personas adultas, estar pegada al teléfono todo el día es lo más fácil, una forma de evasión, y una misma se tiene que estar como colocando barreras y tiempos para poder destinar a la lectura. Hoy en día la lectura puede no ser natural, y es lo más innatural, podemos decir, hoy en día, ver a alguien leyendo, uno va a una sala de espera o a lo que sea, y todo el mundo estamos, ¿cierto?, mirando el teléfono, nada más. Me gustaría escucharle a alguien en cuanto a si tienen alguna experiencia que usted diga, oye, parece que sí, parece que a pesar de la competencia que tengo con lo digital, con lo audiovisual, con el teléfono hoy en día, pude lograr algo, o yo creo que estamos destinados al fracaso. Alejandra. Ya, mira, Alejandra. dentro de todo, escuchándote, llegaron a mi mente un montón de cosas. Primero me quiero referir al libro. Me acuerdo que cuando yo era bien chica, mi mamá me llevó la primera vez al cine a ver la película El maestro con cariño. Y bueno, el protagonista, Sidney Poitier, creo que se llama, y se enamoran estos dos jóvenes, pero ella es blanca, rubia, y él es moreno. Entonces a mí me encantó la temática de la película. Yo no me acuerdo qué edad tenía, pero me encantó. A raíz de eso, yo siempre he encontrado muy atractivos y hermosos a la gente morena. Y en un momento de niñez, entrando a la adolescencia, le dije a mi mamá, me quiero casar con un negro.
Pues mi mamá me dijo que estaba loca, y en esos años me acuerdo que habían películas donde si la chica se enamoraba o el chico se enamoraba y quería llevar a su amor a conocer a la familia, era todo un preparativo porque era de diferente color. Entonces, no sé si por llevar la contra yo lo encontraba eso tan emocionante. Bueno, pero no me casé con un negro. Y por otro lado, yo soy profesora de enseñanza media y llegando a la unidad de lírica, es complicado hablar con los chicos de primero medio de lírica. Entonces, tratando de ser creativa, hice que en una clase cada uno llevara su celular con el tema musical que le gustara y lo escuchara con audífono, porque si no habría sido un caos la sala. Entonces, ellos escucharon, escribieron la canción, la letra de la canción, en versos, estrofas, como quisieran, en prosa si querían, para darles cierta libertad y tratar de que engancharan. Después de esa actividad o ejercicio, les di tiempo, como 2 o 3 meses, para que los que tenían abuelitos se comunicaran con sus abuelos, con sus padres, y si no, con quien los había cuidado, para que conversaran con ellos y les comentaran y les contaran cuáles habían sido las canciones que para ellos le habían servido para encontrar a su esposa, así romántica. Bueno, eso sirvió para hartas cosas importantes. Ellos tenían que hacer un álbum, conseguir fotos de sus abuelos, sus padres. Algunos me pusieron fotos de cuando se habían casado, cuando les fueron a pedir la mano, y los alumnos lo encontraban chistoso, como iban a pedir la mano, porque bueno, se usaba así. No podían salir de su casa las mujeres si no estaban casadas. Entonces, algunos me pusieron que había sido muy emocionante porque se enteraron de cosas bien tristes de su familia, de cómo vivían. Uno de sus abuelitos iba a pie pelado al colegio, entonces fue muy emotivo, y guardaron su álbum con fotos, con las letras. Trajeron los discos, por ejemplo, de Camilo VI, de Adamo, de Rafael, porque la canción que sus abuelos habían usado para conquistar al otro, y habían ido a ver las películas de estos cantantes. Entonces, creo que de la nada, un día pensando cómo meter la lírica en estos niños, que tanto teléfono y redes sociales, como tú dices, la verdad que nos juegan en contra. Y considero que me resulta tan hermoso, incluso ellos lo dejaron para regalárselo a su abuelito, a su mamá, como recuerdo. Y en cuarto medio, que los chicos, el colegio donde yo trabajaba es técnico, entonces todo el mundo pendiente de su práctica, no estaban muy ahí, como se dice comúnmente, con la clase de lenguaje o castellano. Entonces se me ocurrió hacer grupos, y cada grupo escogió un autor, de ese autor una novela, la cual tenía que leer todo el grupo, pero después venía la presentación final, donde era así una especie de programa de televisión, donde uno de ellos era el conductor, y cada uno del resto del grupo se tenía que vestir de acuerdo al libro. El autor, si eligieron, uno escogió La Metamorfosis. Los apoderados de cuarto medio se involucraron de forma tan increíble que yo no podía creer lo que había logrado. Le hicieron los trajes, la famosa de Gregorio Samsa. Entonces una mamá se la ingenió tanto que hizo el traje doble. Entonces el alumno o el personaje se ha vuelto para un lado cuando era la cucaracha y para el otro cuando era Gregorio. Entrevistaron a Kafka tenía que ir vestido de la época, la hermana, hicieron una entrevista a todo, pero porque era una cosa de hacer volar la imaginación. Yo dije, ustedes se las ingenian cómo hacen llegar al autor con su respectivo personaje. Y cada personaje podía cuestionar al autor de por qué había hecho que él, por ejemplo, X novela, ¿por qué usted hizo que yo asesinara a mi amigo? Por decirte un ejemplo. Pero estaban tan metidos, fue tan emocionante para ellos, que grabaron todo, hicieron hasta una convivencia después de tan felices que estaban. Y yo me sentí tan feliz, tan realizada, y creo que logré engancharlos con la lectura. Yo creo que la desesperación de hacer que leyeran, se me ocurrió eso. Que igual sirve para los demás, pues igual es entretenido. Es una gran acción de promoción, ¿cierto? De promover la lectura, primeramente la acción de
de dar este gustito, de animar, ¿cierto? De motivar. Luego viene el cómo lo podemos promover, cómo realmente podemos hacer que las personas se conecten, al menos en algún momento, sobre todo desde la educación formal, pues puede ser que nunca más lo hagan, o que sí recuerden que fue un proceso cercano, que realmente el arte, que la literatura en este caso, es una representación de la realidad, que simplemente vamos ahí interfiriendo y relacionándonos con el arte a través de cómo nos hace sentido. Por eso es muy importante siempre el hacer sentido. Por ejemplo, el prohibido besarse sí o sí está apuntando, ¿cierto?, a cómo todavía hay personas que consideran que el quererse, que el amarse tiene que ser determinado bajo ciertos cánones que son además discriminadores, conservadores, ¿cierto? Y todas las cosas que todavía podemos ver en nuestro país, sobre todo atacando muchas veces a la niñez, donde ya sus contextos y sus visiones han cambiado y han mejorado mucho y están mucho más sanos de todo este conservadurismo que prohíbe el amor. Bueno, ya para ir como cerrando en cuanto a la concepción de la promoción y el promover la lectura, sabemos que dentro de la promoción vamos a tener siempre como alguna inconveniente, ¿cierto? Una es la ausencia de la valoración social positiva en torno a la lectura. Todavía al habernos relacionado o relacionar siempre a quienes se están formando en la lectura, a la niñez, a la adolescencia, desde obligar a leer, ¿cierto? Porque se obliga a leer ciertas cosas, sí o sí ahí lo más probable es que sea una valoración negativa, ¿cierto? Me mandan a leer algo que yo no elegí, que creen que todas las personas leemos bajo los mismos intereses. Por tanto, sí o sí hay que luchar con una ausencia de valoración positiva que lamentablemente es promovida por los mismos sistemas educativos, donde, bueno, luego vamos a relacionarlo con lo instrumental. Falta de afectividad en el acercamiento a la lectura, igual como lo dice la Gabriela, ¿cierto? Y habla del seco banco escolar, la lectura relacionada como con los procesos de decodificación, los primeros años, siendo un colegio estrictamente conservador, donde funciona, donde todos los niños, niñas están mirando las nucas de otras personas, un adulto que bajo una mirada simétrica. Creo que eso no hay mucha afectividad ahí, ¿cierto? Y mucho más desde otras personas que se dan cuenta, otros adultos, adultas, que la lectura sí es importante y obligan porque saben que va a ser un medio para que cuando esté niña sea grande, le vaya bien en la vida, ¿cierto? También hay una gran desviación hacia el aspecto instrumental, como hablábamos al principio, la literatura ha sido instrumentalizada por el sistema educativo, es utilitarista. Simplemente tenemos más horas de lenguaje en los colegios porque sirve para las pruebas internacionales y para la prueba de selección universitaria, para comprender textos, pero no por una relación desde el placer, desde el gusto del aprender, desde poder conectarse, para comprender más cosas y poder comprender el mundo y ser una persona curiosa, ¿cierto? De por vida, ¿no? Es como yo leo porque me vaya bien en esto y luego para que luego pueda tener cierta carrera universitaria que también tiene lectura, o para que lo mejore en el trabajo al leer un contrato. Yo como que esas son las cosas que yo he escuchado muchas veces desde lo educacional. Bueno, obviamente también es un inconveniente las carencias en el desarrollo de las competencias de lectura, sobre todo en los colegios, si volvemos a aquello, está muchas veces solamente relacionado con lenguaje, la lectura, siendo que en todo ámbito de toda la asignatura se ve. También hay una carencia de referentes lectores y de modelos de conducta en relación con el libro y la lectura. Todavía los modelos relacionados son no muy atractivos, ¿cierto? Sobre todo para alguien que se está acercando. Los últimos años ha ido mejorando esta visión, pero todavía para ciertos contextos sociales la lectura está relacionada con gente fome, ¿cierto? También hay una ausencia de mediadores, mediadoras
con formación adecuada, ¿cierto? Todavía yo salí de pedagogía en castellano el año 2012 y ahí nunca se me habló de mediación lectora, nunca se me habló de un proceso real de guía para poder entregar y motivar el gusto por la lectura. Y obviamente existe una prevalencia de las actuaciones puntuales y anecdóticas frente a planes que son articulados con objetivos, con recursos que garanticen la continuidad de un proceso y la coherencia de las actuaciones de mediación. Es muy que no sea solamente una acción puntual, anecdótica, por ejemplo, el mes del libro, y ahí se acaba. No es algo que todavía en nuestra sociedad, en nuestro país, lo veamos como algo natural, como volvíamos la otra vez. Y según lo que estábamos conversando, también les quiero mostrar esa noticia que yo les decía del Puerto de Ideas, que lo tengo por acá, por aquí. Está en el Instagram de Puerto de Ideas, de su versión que se hizo en el Bio Bio, hace un tiempo atrás, unos meses. Incluso esto salió en LUN, en las últimas noticias, donde una escritora mexicana, europea, María Baranda, bueno, ella habló en este Puerto de Ideas Bio Bio sobre el fomento de la lectura, y ella hablaba que si los adultos cercanos a un niño no leen, ese niño no va a leer, y es como muy tajante, obviamente haciendo una generalización apresurada, podríamos decir, pero yo creo que hay mucha relación donde yo me he dado cuenta que quizás en el 90, 95, 98% de los casos sucede. Bueno, acá ella dice que es necesario, ¿cierto?, que quienes viven en la casa destinen tiempo para lectura, que realmente podamos alejar de otros interrupciones constantes como el teléfono. Yo creo que el teléfono, incluso más que la televisión hoy en día, o la televisión como que se deja de fondo, y bueno, ella acá incluso dice así como que, voy a agrandarlo un poquito, dice, cada cierto tiempo un padre o una madre de la mano de su hijo pequeño se le acerca a la poeta y narradora mexicana María Baranda, Ciudad de México, 1972, para decirle con tono acusatorio, este niño de aquí no lee nada. Baranda suele responderle con una pregunta, ¿y usted lee? Entonces el papá o mamá, cuenta Baranda, inician una serie de contorsiones faciales y lingüísticas para finalmente reconocer que no leen nada, que no tienen tiempo, ¿cierto? La típica, que están desesperados porque su niño no se despega ni de la consola de juegos ni del celular, pero al rato reconocen además que ellos mismos tampoco logran despegarse del aparato adictivo aquel. Pues así es imposible que su hijo lea, ella diagnostica. María Baranda sabe de lo que habla cuando habla del fomento de la lectura a los niños. No solo ha ganado un sinnúmero de premios literarios por sus poesías, novelas y cuentos infantiles, sino que también ha sido embajadora de la literatura infantil y juvenil de la Feria Internacional del Libro Juvenil y formó parte en su país del Fondo Nacional de la Cultura y las Artes en programas de jóvenes creadores. Bueno, ahí habla que iba usted en el Bio Bio con su exposición Lecturas para la Infancia. Vamos a hablar de qué es leer y cómo seguir convocando al joven lector al acercamiento a esa experiencia que lo va a llevar al imaginario. ¿Cómo se acerca usted a la lectura?, le preguntan. Bueno, ella dice que en mi casa había libros y tuve una abuela que viajaba por todo el mundo y me traía libros de todos los países. Me hice lectora muy pronto. Entonces tuvo suerte, su entorno la empujó a la lectura. Es que eso es determinante. Siempre hay un lector, siempre que hay un lector es porque atrás hay un tutor, un maestro, un familiar que acerca un libro a un niño, un mediador, mediadora, ¿cierto? Ningún niño dice, quiero ir a una librería a comprar un libro o a la biblioteca a leer. Deben haber alguna por ahí, ¿cierto? Pero es poquito. Esa ruta tiene que estar trazada y siempre tiene que ver con el adulto. Yo creo que en todo el tipo de cosas que nosotros queremos trabajar, o hacer, incluso de ir a jugar, no sé, a la pelota, ir a jugar lo que sea, tiene que haber una persona que esté ahí estimulando. Si los adultos cercanos a un niño no leen, ese niño no va a leer, por lo menos en su infancia.
Puede ser que de adultos se encuentre con la lectura, pero en cuanto a los niños, y esto es algo que está investigado, los lectores se hacen en el encuentro con un libro, y ese libro viene a través de un adulto. Un papá que ya le compró la consola y el celular al niño, ¿qué puede hacer para encantarlos con la lectura? Primero me tengo que encantar yo, dice. Yo no les doy de comer nada a mis hijos que no me gusta a mí. Eso es muy común, ¿cierto? A mi hermano le gustaba las abejas partidas y nunca comí, ahora me hice adicta porque quería comer lo que mi hermano me daba. Pero pasa, ¿cierto? Si a mí no me gusta algo, es imposible que se lo dé a ellos. Si como adulto disfruto de un ensayo, de una novela, ellos me van a ver a mí leyendo o hablando con mi vecina de la novela que acabo de ver. Lo segundo es que tengo que abrir un tiempo para la lectura. Yo creo que eso es muy importante, que cuando estemos siendo mediadoras entendamos que también es importante darnos el tiempo de hacer ese ejercicio de desconexión de este aparato. No puede ser que estemos con un aparato día y noche al lado nuestro, incluso en la ducha, ¿cierto? Ese tiempo es necesario. Si como padre tengo el ritual de llevarlo a la cama y uso esos minutitos para ver con él un cuento de imagen, un álbum ilustrado, o empezar a leer una historia con mi hija, eso va a provocar un gran cambio, porque la lectura en la primera infancia es un acto compartido, es estar en familia, es una experiencia familiar. La lectura en silencio llega después, ¿cierto? ¿Qué libro le recomendaría a los padres para empezar, para terminar la nota? Uno siempre se va a la segura con los clásicos, dice ella, desde El Patito Feo hasta La Caperucita Roja. Están los hermanos Grimm, Charles Perrault, Hans Christian Andersen, y están los cuentos convertidos en bestseller de Mister, que le voy a mostrar uno de los libros que también tenemos seleccionados. En fin, lo importante es conducir al niño a una lectura reflexiva y profunda, la que les haga preguntarse cosas simples al principio, pero que luego conducen a preguntas fundamentales sobre el entorno, sobre quién es él incluso. ¿Sí? Ahí pueden ver, luego buscar más cositas sobre María Baranda, que al menos a mí me gustó que esta nota saliera como en un medio tan masivo como Luz. Y bueno, para cerrar, antes que ustedes puedan intervenir, preguntitas, comentarios, lo que sea, a partir de su experiencia, y luego decirles cuál texto vamos a analizar la próxima semana, porque yo le envié tus textos así como teóricos, pero vamos a quedarnos como con uno para verlo sí o sí la próxima semana, ¿ya? Voy a leerles este párrafo de acá, de Pasión de Señal de la Gabriela, que habla pasión su vida, dice. Pasión de leer, linda calentura que casi alcanza la del amor. Me encanta que ella habla de calentura siempre, le gusta hablar de lo que nos calienta. A la de la amistad, a la de los campeonatos, dice que se acerca a aquello. Que los ojos se vayan al papel impreso como el perro a su amo, que el libro, al igual de una cara, llame a la vitrina y haga volverse y plantarse delante, es un hechizo real. Que haga leer un ímpetu casi carnal, que se sienta el amor propio de haber leído los libros mayores de siempre y el bueno de ayer. Que la noble industria del libro exista para nosotros por el gasto que hacemos de ella, como existe la de tejidos y la de alimentos, y que el escritor se vuelva criatura presente en la vida de todos, y a lo menos tanto como el político o el industrial. Entonces, y no antes, la lectura estará en su punto. Como el almíbar, ni pedirá más que fuese manía, ni aceptará menos que sería flojedad. Pasión de leer seguro contra la soledad muerta de los güeros de la vida interna, o sea, de lo más. Sirviese la lectura solamente para colmar este hondón del fastidio, y ya habría cumplido su encargo. Pasión preciosa de fojear el mundo por mano más hábil que la propia, pasión de recorrer lo no recorrido, en sentimiento o acción, arribo a posadas donde dormir soñando unos sueños, sino mejores, diferentes del propio, y pasión del idioma, hablando por uno más donoso, más ágil o más rico que nosotros. Se quiere como a la entraña de la lengua, y eso no se sabe sino leyendo en escritura feliz un logro del prójimo, que nos da más placer que la nuestra, que nos llega a producir una alegría pasada corporal, a fuerza de ser tan viva.
Bueno, eso lo vamos a dejar, porque La Pasión de Leer, ella habla poquito, de manera específica, aunque luego se habla, por ejemplo, de la poesía, de la narrativa. Así que ella realmente nos habla como una pasión, ¿cierto? Que está como muy cercana a otras, no la separa, como que ella habla que la lectura tiene que ser esto natural, esto que nos motive. Obviamente está hablando en un contexto muy diferente al nuestro, pero yo creo que se relaciona bastante como con lo que vivimos, porque realmente somos seres llenos de pasión, pero hoy en día le debe pasar quizá a ustedes lo mismo. Me da como un poco de pena verme a mí, ver amistades, ver a mi hija a veces así como sumida en un mundo del hacer así del teléfono y nada más, ¿cierto? Como creo que la cultura, el arte y las letras lo que nos entrega es aquella pasión que estamos tan alejadas, tan alejadas. ¿Algún comentario para ir ya cerrando esta sesión? Sí, yo quería comentar, porque con esta reflexión, con esta clase hoy día me trae a la memoria tantas experiencias vividas, pero también ahora nuevos aprendizajes, ver de otra manera también hartas cosas que he ido vivenciando en esta promoción de la lectura, en esto de transmitir este como fueguito que uno tiene por leer y por transmitir experiencias también de otros, conocer historias, curiosear, explorar, ser una exploradora, transmitirles a los niños. Yo trabajo con niños con problemas en salud mental de la red del ex-Sename y también del hospital psiquiátrico, como decía. Entonces, soy una representante de un equipo que queremos igual implementar una estrategia, porque hay muchas estrategias que son fallidas, otras que resultan, pero de alguna manera idear o crear una estrategia a través de la palabra. Como hay tanta literatura que uno se puede sanar a través de la palabra. Y también hay un proceso bien específico que se llama de mentalización, que es la reflexión de la propia experiencia o de la experiencia de los otros o las representaciones y las percepciones de los otros en nosotros mismas. Entonces el libro pasa a ser un objeto maravilloso porque permite ese puente. Por ejemplo, la metáfora de los libros, cuentos infantiles, también nos ha ayudado a nosotros mucho para poder también mediar procesos súper difíciles de los niños, de los padres y las madres. Y dentro de todos los niñez y de los niños que hay en nuestro hospital también poder favorecer eso. En lo concreto, yo he tenido experiencia en Santiago, en el Sótero y en el Hospital de la Florida y aquí en el Hospital Salvador con la caja viajera, que nos ha servido también. Es interesante volver a reactivar eso, y la otra vez yo quería volver a reactivar, de poder integrarlo en el hospital, los espacios que son incluso de mayor sufrimiento. Que la literatura y el objeto del libro permite liberarse también de esos espacios y entrarse a otros mundos. Tanta reflexión que podemos hablar, yo quiero ser sintética, pero quería poder también aportar eso y que estoy muy contenta porque también quiero adquirir los libros que tanto el taller como la librería están orientando y como tú como profesora estás orientando a comprar. Y la Mistral siempre ha sido una favorita dentro de nuestra familia y que por supuesto hay tantas cosas que no conocemos de ella y en tu primera clase me queda esa frase de la pasión, de transmitir esta pasión que va desde las rodillas mujeriles al seco banco estudiantil. Entonces, de todo el proceso de apego que nosotros trabajamos con los niños, que transmitirlo, que por qué es tanta la diferencia también entre, por ejemplo, todo el proceso entre los 0 y los 5, después viene la enseñanza tan dura, hay un abrupto, entonces quizás el libro, la palabra, sea ese puente que podamos también mejorar, porque básicamente también ahí se producen los periodos de mayor construcción de apego seguro en los niños y niñas, para que sean niños críticos más adelante, para que sean niñas analíticos, para que sean adolescentes y citan niñeces diferentes con diferentes reflexiones. Pero quería compartir eso con ustedes, compañeras, con la profe, y poder disfrutar ya la próxima clase también. Sí, mucho más lo que tú hablas, por ejemplo, al trabajar con infancia, con niñeces que no tengan su parte materna, paterna presente, es otra, estaba hablando con otra forma de mediar.
Por lo tanto, yo creo que, bueno, vamos a conversar la próxima semana también, para conectarlo también con la adolescencia, porque como que ahí está el momento en que se quiebra la cosa, algo sucede. Y yo creo que algo sucede con la lectura porque básicamente no está relacionada con los gustos del momento contextuales. Porque creemos que todos los textos van a servir con todas las personas y eso no es así. Así que vamos a conversar ahí cómo podemos en ese momento entre los 10, 12, 14 años, donde se pierde o se tiende a perder, porque ya estamos en otra etapa, cómo podemos hacer la conexión. Así que tenemos harto como por conversar, al menos acá en las sesiones. Y bueno, yo quería mostrarle también el libro que vamos a trabajar de la Gabriela Mistral, que son los poemas ilustrados, que también ahí hablaba la persona que estaba en la noticia. Así que, y lo otro es este, como se lo había mostrado otro día, que es mi libro Todas las Cosas. Este es otro tipo de libro, que a veces creemos que solamente vamos a mediar historias o poesías, sino que también es un libro de actividades, y donde a través de la lectura, a través de curiosear del mundo, no sé, pues podemos hacer, bueno, acá hay hasta comida, cachitos de miel, hay una que está como toda la receta, como todo, cómo hacerlo, y con una visión también distinta. No hay una mujer, madre, adulta, ayudando a hacer las galletas, sino que hay una persona, un varón ahí, entregando, o también, por ejemplo, un volcán en erupción. Interesante la figura de la Una Nutricia. banda, y como hartas cositas bien entretenidas. Este libro está bien bueno, yo sí o sí lo tengo yo, que está el pack de la librería. Y el otro también es este que se llama Un diamante en el fondo de la tierra, que es la Manuta, que habla de derechos humanos, ¿cierto? De desaparición en este caso. Está bien bonito, así que eso lo vamos a trabajar ya la última sesión. Y algo más que decir antes que le diga cuál texto vamos a leer la próxima, vamos a compartir. Yo quería decir una cosita que me resonó lo que dijo Grisel, que es súper interesante esto de la transferencia como de experiencia relatadas por las mismas personas, que también pueden ser escritos. O sea, a ver, que nosotros pensamos que es solamente el libro, ahora un tipo de libro, tú ahí lo amplías a noticias, ciencia, etcétera, pero también lo escrito por niñas, adolescentes, etcétera, y eso se ha transferido porque de repente son pequeños escritos, no relatos largos, pero que son muy interesantes para la misma persona como también para sus compañeros y compañeras. Yo solamente quiero decir que soy súper fanática porque lo he vivido del tema de los susurradores, que son estos tubos donde uno susurra, ¿no? Historias que pueden ser adivinanzas, historias, etcétera, pero también pequeños relatos que tienen un inicio, un desarrollo y un cierre, pero que es íntimo, o sea, es con una persona, de repente hay unos tubos que se pueden escuchar dos personas, pero eso es la intervención que se puede hacer en la calle, en la misma escuela, en la familia, en un cumpleaños, en un funeral. O sea, que genera un quiebre tan poético que yo creo que es fantástico también pensarlo como promoción de la lectura en pequeños escritos. O sea, no tenemos que pensar exclusivamente en que tienen que leer un libro sobre 50 páginas porque así es más serio. No, o sea, lo escrito relacionado con las propias vidas, la autobiografía que hacen niños pequeños y niñas pequeñas, hasta yo he visto escribir fantástico también a los profes y a las profesoras, pero como que no hay tiempo porque hay que hacer la otra pega. Y la gente escribe muy lindo en este país, y eso es ya súper importante para promocionar. Eso, así que me hizo mucho clic ahí, Grisel. Muchas gracias. Yo creo que vamos, cuando hablemos del libro de Mistral, el ilustrado, vamos a hablar de la poesía y cómo ha sido este proceso donde la gente se ha turbado más con la poesía que otra cosa, donde los colegios no se pasa poesía porque muchas veces a los profes no le hace sentido, no la entienden, porque se complican con entenderla, donde no hay que entender nada, hay que leerla, sentir la palabra, y ahí volvemos, ¿cierto?, a esta reivindicación de la palabra misma, ¿cierto? Así que tenemos tanto que conversar, que como que sacarnos de todo este manto tan
complejo a veces que le damos la lectura, así como que se fuese un proceso que uno tiene que hacer como en determinado momento nomás, como que son muchas las cosas que tenemos que comenzar a quitarle esa carga. Bueno, les voy a mostrar el texto que vamos a leer. Yo se los mandé a las demás, no sé si ustedes estaban inscritas desde antes, si les llegó o no. Si no les llegó, tienen que, bueno, ahora creo que hay un grupo, ahí pedirlo si es que no lo tienen, el que yo les voy a mostrar, ¿ya? Está aquí. Espérame un poquito. Ya, ahora le voy a compartir la pantalla para mostrarle el texto que vamos, es cortito, este se está acá. Se llama, acá está. Es la introducción del texto Habla los niños, los hijos, discursos y estéticas de la perspectiva infantil de la literatura contemporánea. ¿De quiénes son los niños? Un cuerpo en disputa entre el Estado, la familia, la ley y el mercado. Hablamos que el mercado casi sí está metido porque hay libros, ¿cierto? Y la industria del libro, pucha que vende, y el privado que más compra el libro en Chile es el Ministerio de Educación, así que vamos ahí a conversar en torno a aquello. Por ejemplo, habla sobre... bueno, los sujetos subalternos, miradas menores y lenguajes periféricos, las teorías de la subalternidad, la perspectiva infantil literaria, un desplazamiento y una posibilidad, y creo que esos son los subtítulos que hay. Así que está bien bueno para hablar así como desde esta nueva visión que tenemos de niñez, que no es la misma que vivimos hace 20 años, ni hace 40, ni que hablar hace 100 o hace 200 años, donde la infancia, la niñez era simplemente para ayudar, para colaborar, para trabajar. Trabajaban hace no tanto tiempo atrás, ¿cierto? Un siglo atrás era normal, era parte de lo que tenían que hacer, trabajo remunerado. Así que este es el texto que vamos a compartir en un inicio de la próxima semana, unos 10-15 minutitos, vamos a compartirlo, así que pueden traer subrayada cierta idea, una idea, la que quieran, más de una idea, y lo vamos a comentar acá. Está bien bueno estos textos, son como 4 que tenemos, que les mandé. Ojalá que los podamos compartir en las sesiones que quieran, o si no después también en otro momento. ¿Ya? Así que está bien bueno que podamos darle vuelta a todas las visiones teóricas y críticas en cuanto a un proceso que no es tan inocente, ¿cierto? Porque al estar el mercado metido acá, como les decía, hay que estar ahí, ojo, y sobre todo como mediadores, no todos los libros van a tener un buen resultado, no todos los libros están pensando realmente en la niña, en el niño que está al otro lado, así que por eso nosotros como adultos tenemos que también tenemos una responsabilidad acá, ¿cierto? Como que la mediación no es solamente el ser parte y quedar así como reinas al otro lado, sino que es una gran responsabilidad, entendiendo que hay visiones de mundo, hay cosmovisiones que están detrás de cada texto, ¿ya? Así que eso, pues si es que no lo tienen ahí, creo que ahora me van a incluir al grupo de WhatsApp, me hablan si es que no tienen el correo, porque les voy a mostrar lo último para compartir la pantalla, este es el correo que enviamos acá. Este es el correo que se envió, ¿cierto? Donde están las fechas, ahora nos toca la próxima, que es el martes 15, y yo le envié ahí la semana pasada este texto. Así que si ahí me escriben que no lo tiene, para yo reenviarse, ¿ya? Y tenemos, también le envío la pasión de leer, que una parte, no el mismo texto de acá, y está de quién son los niños, el dominio, no me acuerdo qué más termina eso, y aquí también habla de la instrumentalización, está bien bueno esos textitos para que colocamos algo de teoría acá, para que discutamos en torno a
a estos procesos que nos vamos acercando. Eso pues, compañeras. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana, que Nos tengan vemos. una buena semana y ahí me escriben si es que les falta algún libro. Ojalá que puedan acceder a tener los que vamos a trabajar acá. Recuerden que tienen un 15% de descuento al estar, tiene un cupón. Así que si algo ahí no saben cómo hacer, le preguntan a Israel o me preguntan a mí. Eso. Súper. Que estén muy, muy bien. Nos vemos. Igual. Igualmente. Vemos. Igualmente. Chao. Muchas gracias. Chao. Chao, Lina, Chao, chao, Edith, Chao. Patricia. Chao. Chao, chao.